planteado como deber, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con este ejercicio, ¿listo? Entonces preste atención, si usted realizó el ejercicio, preste atención a ver si estuvo todo bien hecho. Si es que tuvo inconvenientes, ya vamos a ir resolviendo las dudas, ¿listo? Entonces les comparto la pantalla y vamos a iniciar entonces con este ejercicio. Fíjense en ustedes. A ver, no es este. Espérenme un ratito porque tenemos que trabajar en Excel. Excel. Ok, aquí está. Ya, mire. Tenemos esto. Resolver el ejercicio. Y nos dan una tabla de datos en donde nos dicen el tiempo de duración de una serie de vacunas en horas, ¿ya? La información que nos dan es en horas. Fíjense, nos dan un intervalo. Los intervalos de las, bueno, se llaman intervalos de clases o intervalos o rangos de los intervalos, ¿no? De 290 a 295 horas, 295 a 300, 300, 305, 305 a 310. Nos dan también como dato la frecuencia. A ver, vamos, estos elementos de aquí, tanto la frecuencia como el encabezado, les vamos a poner un color para resaltarles, ¿ya? Estos son los datos que nos entregan. Ok. Pongámosle acá solamente intervalos, porque si no me van a decir, ¿clases de qué, profe? Ya. Primero, generar la tabla de distribución de frecuencias. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar con la tabla de distribución. A más de la frecuencia absoluta. ¿Qué necesitamos nosotros para la tabla de distribución de frecuencias, chicos? Y para calcular la mediana y la media. Primero, vamos a necesitar la marca de clase, ¿sí? Marca de clase. Vamos a necesitar la frecuencia relativa, el porcentaje, a ver, marca de clase, sí. Vamos a necesitar la frecuencia absoluta acumulada y vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Todos estos son los elementos con los que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hacer esto nosotros ya lo sabemos. Nosotros ya sabemos cómo trabajar. ¿De acuerdo? Presten atención. Los intervalos, para los intervalos, vamos a, aquí yo le voy a insertar una celda y le voy a unir estas dos. A ver, exacto, vamos a poner los intervalos de la siguiente manera, de 290 y acá solo le dejamos el 295, ¿ya? Para poder trabajar. Acá 295 y acá 300. 300 a 305. Acá sería desde 305 a 310. Listo, ya está. Y entonces ya tenemos, mire, aquí está la tabla. Vamos a ir llenando esta tabla. Facilísimo. Facilísimo. Recuerde que para hacer esta tabla lo único que tenemos que hacer es recordar todo lo que ya hemos aprendido. Marca de clase. Ok, veamos quién nos va a ayudar. Cristian Chassi, ¿cómo sacábamos la marca de clase? Esta marca de clase, este elemento de aquí. Era sumando el valor, por ejemplo, el 4, sumándolo por el más el 7. Bueno, no está tan bien. A ver, Adrián Erazo, ¿cómo sacábamos la marca de clase? Correcto. ¿Promedio de qué, señorita Erazo? Ok, entre los límites de los intervalos, ¿ya? Entonces, por si acaso, aquí le vamos a poner límite inferior. Y acá le vamos a poner límite superior, ¿ya? Mire, ya estamos construyendo. La marca de clase siempre es el promedio de los límites del intervalo. Entonces, esta primera marca de clase, vamos a hacer igual al promedio. ¿De qué valores? De estos dos valores, límite inferior y límite superior. Cerramos el paréntesis y calculamos. Lo mismo vamos a hacer para los otros valores, fíjese. Y ya tenemos las marcas de clase. ¿Cómo observamos o cómo vemos si es que las marcas de clase están bien calculadas? Facilito. Tomamos cualquiera, 302.5. Este valor se encuentra entre 300 y 305, ¿sí o no? Sí se encuentra. Por lo tanto, sí es la marca de clase. Está bien calculado.
Listo, hasta ahí. Vamos acá. Vamos a calcular ahora la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa nosotros necesitamos algo importante que es la sumatoria de las frecuencias. Entonces, calculemos la sumatoria de frecuencias. Muy bien, es el valor de 15. Vamos a ponerle acá y vamos a centrarle para que le vean. Exacto, este es el valor, un valor importante con el que vamos a trabajar. Listo. Vamos entonces, frecuencia relativa es igual a la frecuencia simple o a cada frecuencia de cada intervalo dividida para el total. Vamos con el siguiente. Frecuencia de cada intervalo dividido para el total. Listo. Siguiente, frecuencia de cada intervalo dividido para el total. Perfecto. Y último, frecuencia de cada intervalo dividido para el total. Como obvio, si ustedes se fijan, estos dos valores van a ser iguales. ¿Por qué? Porque las frecuencias son las mismas. ¿Ya? Voy a seleccionar estas celdas y les voy a bajar el número de decimales. Porque debemos tratar de trabajar solo con 2 decimales. Vamos al porcentaje. Porcentaje se obtenía multiplicando las frecuencias relativas que ya acabamos este momento de obtener y les multiplicamos por 100. Perfecto, entonces esto es igual a este valor multiplicado por 100. Y lo propio con los otros. Entonces yo copio la fórmula y ya está. Nuevamente voy a trabajar solo con 2 decimales. Ok, ahí está. A pesar de que como son porcentajes, ahí. Vamos con la frecuencia absoluta acumulada. Primer valor. ¿Qué se hace, Matías Piedra? Primer valor de esta columna. ¿Qué hacemos? El valor del por ciento se multiplica por 100. No, a ver, Matías, préstame atención. Estamos trabajando acá en la frecuencia acumulada en FI mayúscula. Pablo Mejía, ayúdanos, porfa. Primer valor de la frecuencia absoluta acumulada. Si dice FI mayúscula, debo tomar los datos de acá, de FI minúscula. Pero primer dato, ¿qué se hace? Selecciono la celda del primer número de FI. Ya, lo copio, ¿no es cierto? Entonces, primer dato se copia, siempre. Primer dato se copia. Segundo dato es igual al anterior, más, Más ¿cuál? el, 7, más el correcto. segundo del FI. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con los que prosiguen, ¿no? Es igual al anterior más la frecuencia de aquí. Y este es igual al anterior más la frecuencia de aquí. Vamos, rapidísimo, ¿ya? Y concluimos con la frecuencia relativa, la acumulada. Señorita Yauca, primer valor. ¿Qué hago? Solo se copia el primer valor del HI minúscula. Que sería 0,27, ¿cierto? ¿Ya? Y lo siguiente es lo mismo. Es igual al anterior más el que le corresponde a este intervalo. El siguiente es igual al, es igual al anterior más este de aquí, el del intervalo, y este es igual al anterior más este de aquí. Exacto, ahí estamos. 1, perfecto. Tenemos entonces la primera parte realizada. Segunda parte, nos dice calcular la media aritmética. Muy bien, la media aritmética. A ver, espérenme. Por ahí alguien me decía, profe, ¿cómo fue que le hizo en ese ejercicio para escribirle la ecuación? Acuérdense que nosotros el año anterior aprendimos en Word cómo insertar una ecuación. Entonces nosotros vamos a insertar una ecuación aquí. Media aritmética es igual. Ok, media aritmética es igual. Tenemos una fracción. En la parte superior tenemos el símbolo de la sumatoria. ¿Se acuerdan que esto nosotros ya hicimos el año anterior? ¿Ya? ¿La sumatoria de qué cosa, chicos? ¿Qué iba aquí? Sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. X sub i. Pero les vamos a poner entre paréntesis, ¿no? Exacto, ¿ya? ¿Dividido para qué cosa? ¿Dividido para qué? A ver, revisen rapidito. ¿Dividido para qué? Para n. Dividido para n. Siendo n, ¿qué? Siendo n el número total de datos. Ok, le voy a ampliar un poquito esto. Voy a
a ponerle un poquito más grande para que ustedes lo puedan observar mejor. Ok, esta es la fórmula para calcular la media aritmética. Aquí está. Y como nos pide multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta simple, voy a agregar acá una nueva celda. Aquí le voy a poner X por F sub I. Listo. Entonces calculemos. Esto es igual X, que sería la marca de clase, por F sub I, que es 4. El siguiente, lo mismo, va a ser igual a la marca de clase de esta fila o de este intervalo por F sub I. ¿Ya? Y como no vamos a irle escribiendo de uno a uno, les copiamos. Ahí están. Ya están los valores. Finalmente me dice, calcule la autosuma. Mire, porque aquí me dice sumatoria. Este símbolo significa sumatoria. Este de aquí. Sumatoria me dice. Entonces voy a obtener este valor. Este es el valor importante que voy a necesitar. ¿Ok? Listo, hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Qué estoy haciendo? Solamente calculando esto. Ok, vamos entonces. Hacemos un reemplazo en la fórmula. Le voy a copiar para hacer el reemplazo y para que se quede muy parecido. Ok, entonces fíjese. Media aritmética es igual. ¿Cuánto es el valor de esta sumatoria, chicos? Ya tengo calculado. ¿Cuánto es? Observen. Hugo Bastidas, ¿cuánto es el valor de esta sumatoria? Del valor de acá arriba. Hugo. 472.5. 4.472.5. Perfecto. Dividido para n. ¿Y cuál es el valor de n, Steven Díaz? El valor de FI, C15. Correcto, la sumatoria de FI, es decir, 15. Miren, ahí está. ¿Ya? Este valor de aquí, que es igual a la sumatoria de estas frecuencias, es n. Acuérdense siempre, n es este valor siempre. Listo. ¿Ya? Calculemos pues entonces. Voy a escribirle acá para realizar el cálculo. Esto es igual a 4.470 y, a ver. Así, vamos a hacer a esto dividido para 15. Ya. Y aquí está mi respuesta, chicos. ¿Ya está? Mire, este es el valor de la media. Ya tengo la media. Y le voy a poner aquí un cuadrito y le voy a poner esto porque este es mi resultado. ¿Ya? Así se ha calculado la media. Media o media aritmética también le podemos decir, ¿no? Listo. Vamos entonces ahora con la siguiente, con la otra fórmula. Bueno, solamente por tener ya le voy a copiar acá. Ok. La siguiente fórmula me dice, porque me dice acá, calcule la mediana. Ok, mediana. Mediana es igual. La mediana es igual al límite inferior más la amplitud por, aquí le voy a borrar todo esto que sigue, ok, amplitud vamos a poner paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a tener una fracción. ¿Ya? Dentro de la fracción, en la parte superior, tengo un primer término que es también otra fracción. Y la primera fracción nos dice que la fórmula que es n dividido para 2. Entonces, n dividido para 2. Todo esto menos, y voy a ponerle un paréntesis porque así me dice la fórmula que es. ¿Menos qué cosa? F sub i menos 1. Y acuérdense que decíamos que F sub i menos 1 no significa que vamos a restar, sino que significa que vamos a tomar un valor. ¿De acuerdo? En la parte inferior, F sub i, que sería la frecuencia absoluta simple. Listo, ahí está. Esta es la fórmula para el cálculo de la mediana. Ok, le voy a bajar un poquito el zoom para alcanzar a observar. Listo, chicos, ahí trabajamos. Primer término que siempre se debe calcular. N dividido para 2. Siempre. Es lo primero que ustedes deben calcular para poder trabajar con la
mediana. Listo. N dividido para 2. ¿Igual a cuánto? Fácil. Dijimos nosotros que N era este valor de aquí, 15. ¿Ya? Entonces, claro, podríamos hacer ahorita mentalmente 15 dividido para 2. Ah, ya, perfecto. Pero le vamos a hacer así, por si acaso vaya a haber algún cambio, dividido para 2. Listo. 7.5. Esta es nuestra respuesta. ¿Y por qué obtenemos este valor? Porque acuérdense que depende de este valor encontrar el intervalo en el que se va a trabajar. El intervalo con el que se va a trabajar. Dime. No entendí por qué le hizo 15 dividido para 2. Es muy que repito, por favor. Ok, de acuerdo. La fórmula de la mediana, esta fórmula de aquí, me dice que esta es la expresión para calcularla. Lo primero que se tiene que hacer siempre para calcular la mediana es calcular esta expresión de aquí arriba, n dividido para 2. ¿Por qué? Porque necesitamos ubicar en qué intervalo se va a trabajar. ¿Ya? Acuérdese que n, siempre n, igual que acá arriba, n es el valor total de datos. Y en este caso es 15. ¿Por qué? Porque todas las frecuencias, mire aquí, todas las frecuencias sumadas me dan 15. Entonces el número total de elementos del ejercicio es 15. Como necesito calcular esta expresión que dice n dividido para 2, 15 dividido para 2, 7.5, ¿sí o no? ¿Ya? Ay, ya, profe, gracias. De acuerdo. Luego de haber calculado esto, necesito ubicar este 7.5 en algún lado. ¿Dónde? En esta columna de aquí. Y digo, 4 le contiene el 7.5, chicos, ¿sí o no? ¿4 le contiene el 7.5? No, ¿por qué? Porque 4 es menor a 7.5, ¿de acuerdo? Manuel Campo Verde, 11, ¿le contiene el 7.5? No. No, 11 le contiene al 7.5. A ver, pensemos. Sí. 7 sí le contiene, porque 7.5 es menor. Perfecto, entonces debemos trabajar con este intervalo de aquí, miren. Este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Y le voy a poner de otro color, le voy a poner de color celeste. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer el reemplazo de los valores en la fórmula, ¿ok? Como ustedes se dan cuenta, me va a faltar un poquito de espacio, así que voy a tratar de hacerle acá. Generalmente yo acostumbro a trabajar hacia abajo, ¿no? Pero le voy a poner aquí. Vamos entonces a reemplazar en la fórmula. Mire, ¿qué hice? Tomé esta misma fórmula y le copié acá. Como yo ya sé cuál es el intervalo con el que voy a trabajar, que es este de aquí, que está de celeste, voy a reemplazar los datos acá. Límite inferior del intervalo. Ok, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo? ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo, chicos? A ver, esto no es 295. Aquí me dice límite inferior y aquí está este valor, 295. Perfecto, entonces aquí que pongo 295 más A. A es la amplitud del intervalo. ¿Cómo obtengo la amplitud si no me dieron como dato fácil? 300 menos 295, ¿cuánto es, Andrea Gamboa? 300 menos 295. Andrea. ¿Aló? No. Ok, otra persona que no se ayuda. Profe. ¿Cuánto? 7. 7, seguro. 300 menos Ay, no, 200. profe. No, profe. 300 menos 200. 5, chicos, ¿qué pasa esas matemáticas? Si está más fácil que fácil. De acuerdo, 5. Vamos a reemplazar en la fórmula n dividido para 2. Esta expresión ya tenemos calculada, así que le voy a borrar. Esto es 7.5. ¿Por qué pongo 7.5? Porque miren, yo ya calculé acá n dividido para 2. Fue el primer valor que calculé. Vamos con este. Este es importantísimo. F sub i menos 1. Me está diciendo que tome de este valor el anterior. Miren, de este valor el anterior. F sub i menos 1 no significa que vaya a restar 1. Significa que va a tomar el anterior. Solamente voy a dejar expresadas los valores porque estamos contra el tiempo, ¿de acuerdo? Y F sub i minúscula es la frecuencia absoluta simple. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple del intervalo? 7. Entonces aquí le coloco el 7. Y ya está.
Y ahora sí, chicos, tengan la bondad, ustedes van a realizar el cálculo de esta expresión. Recuerden, esta parte de aquí, esta suma, es lo último que se hace. Primero se va a resolver todo lo que está dentro del paréntesis. Y como en el paréntesis tenemos una fracción, primero el numerador, luego hacemos la división, multiplicamos por el 5 y finalmente sumamos al 295. ¿De acuerdo? ¿Aclarado el ejercicio? ¿Aclarado, chiquillos? ¿Sí? ¿No?